Vamos a estudiar Lucas 5. Jesús se encontraba a la orilla del mar. El gentío se agolpaba para oírlo. Vio dos barcas a la orilla y tomó una prestada para usarla como plataforma flotante. Jesús, siendo el dueño del universo, necesitaba de la caridad de unos pobres pescadores para que le prestasen sus barcos. Nunca le niegues nada a Jesús cuando te pide, porque después de eso jamás serás el mismo. Hay ricas y sobradas bendiciones a los que desinteresadamente le ceden a Cristo lo que les pide. Después de terminar de hablar a la multitud, Jesús pagó a Pedro las horas por las que ocupó el barco. Dice el texto que cuando terminó de hablar dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lo más duro y frustrante de un pescador es desvelarse por las noches adentro del mar, propenso a una tormenta y a otros peligros, y sobre todo no poder encontrar nada. Es doloroso volver a casa cansado y con las manos vacías, pero con Cristo se acaban las penas, las frustraciones y los cansancios. Pedro sabía que pescar de día era mala idea. Los peces normalmente buscan comer por la noche y es cuando más se acercan a la orilla para buscar alimento. Pero el creador de los peces estaba allí presente y haría todo a favor de Pedro y sus amigos. Creyendo en la palabra de Cristo, Pedro dijo: por tu palabra echaré la red. Pedro nos enseña a no discutir con las órdenes de Dios, las cuales a veces parecen ilógicas. Obediente a la orden entró al mar y recogieron tal cantidad de peces, dice el verso 7, que su red se rompía. Lo que no pudieron hacer toda la noche, lo hicieron en minutos. La obediencia a Dios vale más que mucho trabajo con las mejores estrategias. En las mismas aguas del fracaso, Jesús se complace en darnos la victoria, pero solo cuando le obedecemos y confiamos en Él. Después de ahí, Jesús avanzó para encontrarse con un leproso. Cada milagro tenía propósitos educativos para sus seguidores. El concepto en los días de Jesús era que la lepra se obtenía como consecuencia del pecado y de una vida desordenada. A esta enfermedad se le llamaba la llaga de Dios. No había cura para esta enfermedad, por lo que los leprosos estaban a merced de la muerte a menos que hubiese un milagro. Sintiéndose culpable por sus pecados, puesto que eso había él aprendido, el leproso dice: si quieres, puedes limpiarme. No le dice si puedes. El hombre estaba seguro de que Jesús era capaz de sanarlo, pero se sentía inmerecedor de un favor tal por considerarse pecador. En este capítulo, tanto Pedro como este leproso se sentían sucios ante la presencia de un Dios santo. Por eso Pedro le dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Solo ante la cercanía de Dios es cuando en verdad vemos la magnitud de nuestra pecaminosidad. Cuando sentimos que ya no necesitamos cambios en nuestra vida, es posible que estemos muy lejos del espejo que nos muestra nuestra pecaminosidad. El siguiente episodio nos presenta el llamado de Cristo a Leví Mateo. Este era un judío que se había convertido en un cobrador de impuestos para Roma. De nuevo acá el concepto prevaleciente era que un judío con un trabajo tal había traicionado a la nación de Dios y por tanto ya no tenía perdón. Suponemos que al igual que Pedro y al leproso, Leví Mateo nunca esperaba que Jesús se fijara en él como para darle un espacio dentro de sus discípulos. Pero es allí donde los pecadores de hoy encontramos esperanza, porque ante la crítica de los fariseos de que Jesús se mezclara con todos estos pecadores, él contestó: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amigo, este día Jesús vino a buscarte para ofrecerte su amor y perdón, porque eres pecador. Nadie necesita convencernos de algo que es obvio: somos polvo. Ante nuestros fracasos tendemos a pensar que no merecemos más oportunidades, pero este día Jesús aún sigue en el santuario intercediendo y podemos ir a Él con plena seguridad. Con toda certeza quiero sugerirte las palabras de Pablo: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más lo necesitemos. Que Dios te bendiga.